Estaba leyendo en Infobae este fin de semana una nota escrita por Carlos Rucauf. El título es: si ganan en Rosario, perdemos la Argentina. Claro, esto tiene que ver con la frase que dijo Aníbal Fernández, claro, ¿no? Que ya ganaron. Ganaron los narcos. Doctor Rucauf, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Eduardo? Buen día a vos y a todo el equipo. Saludos. A ver si podemos hacer los apuntes y parar un poco la pelota. Yo creo que primero la política tiene que ponerse de acuerdo en que este es un tema gravísimo que no se puede encarar espasmódicamente, que tiene que haber un plan integral. En la época de Néstor Kirchner, la CIDE le informó, era época de Estiuso, le informó a Kirchner el peligro que estaba engendrándose en Rosario, y desde entonces no se ha hecho nada, como si fuera en Rosario y en Santa Fe un país aparte. El narcotráfico es claramente un delito federal. Entonces yo lo que propongo en esa nota a la que vos te haces referencia es lo que aprendí en Italia con el fiscal Falcone y lo que hablé con mi amigo Uribe cuando él era presidente de Colombia. Es decir, fiscales antimafia con un cuerpo especial policial que dependa de ellos, con personal retirado y en actividad, porque hay mucha gente retirada que conoce las entretelas y puede ayudar a la tarea de inteligencia, muy buenos sueldos, armamento de última generación, una legislación que los proteja, porque vos sabés que en la Argentina los derechos humanos son solamente para los delincuentes, y obviamente un cambio de la Ley de Defensa Nacional como para que las Fuerzas Armadas puedan dar apoyo táctico, por ejemplo helicópteros, lanchas, aviones, y en el caso de las fronteras, cambiar personal de gendarmería por generar personal de ejército, como para que el personal de gendarmería pueda dedicarse e incorporarse a esta, yo llamo FBI especial para luchar contra las mafias. ¿Y cuál sería la solución según su saber y entender, más allá de todo esto que nos comentó? Un acuerdo político entre las grandes fuerzas, porque si la política en los próximos 2 años no resuelve este problema, un día el pueblo se va a cansar y va a votar un Bukele. Porque ¿por qué llega Bukele a El Salvador? Porque la gente la matan en la calle, la mataban en la calle en cualquier lugar de El Salvador. Hoy él hizo un régimen ultra represivo contra todas estas bandas, allá se llaman maras, los narcotraficantes y delincuentes, y tiene 93% de imagen positiva. No debe haber un presidente en el mundo que tenga esa imagen positiva. ¿Por qué? Porque la gente se cansó, como se había cansado en Italia, y por eso Falcone pudo hacer todo lo que hizo hasta que lo asesinaron, y se cansaron en Colombia, y por eso Uribe pudo acabar con el narcoterrorismo de la FARC. Uribe me dijo en 2002, mira, yo voy a acabar con esta gente, pero ten en cuenta que esto es como un globo. Aprieto en un lado y en otro lado va a salir, no sea cosa que salga en la Argentina. ¿Por qué sale en Rosario? Porque en Rosario está el puerto donde llega la hidrovía. Y entonces, como todos los containers que vienen de los países vecinos en la Argentina no se revisan, van directamente a lo que se llama mercadería en tránsito y de ahí a Europa, entonces es un fenomenal puerto de salida para la droga que llega a Europa a un precio que es 100 veces mayor que el que pagan acá al comprárselo en Bolivia, en Colombia, en cualquiera de estos países a los que trabajan en el negocio del narco local. Entonces, para salir de esta situación, primero hace falta una decisión política y alguien que con la lapicera firme un papel. Sí, una ley, porque el otro día vos te referías al tema de los decretos de hace muchos años. Los decretos tienen la problemática no solamente que son modificados por otro decreto, sino que no tienen la masa política necesaria. Se necesita una ley del Congreso de la Nación que establezca una línea de combate contra el crimen organizado, porque está todo conectado, el narco, los políticos corruptos, la policía corrupta, los secuestros, todo eso está absolutamente conectado. Se vio claramente en Italia que hasta tenía una empresa que se llamaba Anónima Secuestri. Digamos, el problema es gravísimo, lo dijo con mucha claridad el presidente de la Corte Suprema hace 1 año y pico en un programa de Pani, con lo cual me imagino que uno de los odios que muchos le tienen al presidente de la Corte, a Héctor Rosati, que fue además alcalde, intendente de la ciudad de Santa Fe,
que haya puesto sobre la mesa este tema. Rosati dijo en ese momento, si no lo cortan ahora, en 4 años va a ser el problema de la Argentina. Nosotros no podemos permitir, Eduardo, que en el sur se lleven un pedazo de nuestro país los mapuches, en Mendoza otro pedazo del país los mapuches, en el norte haya otros que tratan de disgregarlo, y en el centro de nuestra patria, en Santa Fe, los narcos avancen y no se haga nada. Sí. Porque el día que llegue acá va a ser tarde. Estamos muy cerca del 24 de marzo, ¿no? Un nuevo aniversario de aquel comienzo nefasto de la dictadura militar. Usted en el año 75, en octubre, firmó un famoso decreto donde lo que se ordenaba a las Fuerzas Armadas era aniquilar la subversión. ¿Me puede aniquilar el accionar subversivo, sí. Exactamente. Bueno, eso, por eso yo decía que más que decretos se necesitan leyes. Ese decreto fue al Parlamento para convertirlo en ley y luego vino el golpe militar y los militares, curiosamente, invocaban ese decreto mientras a nosotros, los que firmamos el decreto, nos metían presos. Esto es, hay una contradicción fundamental en argumentar una base legal cuando los que la firman fueron depuestos. ¿Por qué ese decreto? Y bueno, porque en ese momento el terrorismo había superado todas las fuerzas de seguridad y se necesitaba poner en operaciones las Fuerzas Armadas. Claro está que poner en operaciones a las Fuerzas Armadas no significa noche y muerte, no significa... por supuesto, todo lo que vino después, pero la idea era terminar con... Hay que dejar las cosas en claro. Por un lado, el terrorismo, como el narcotráfico, tiene que ser combatido con el poder del Estado, porque cuando no lo combate el poder del Estado, lo combaten otros. Recordemos que también en esa época aparecieron agrupaciones de ultraderecha. Entonces, es muy importante dejar claro que esto intentaba aniquilar el accionar subversivo, no masacrar gente, desaparecer pibes ni nada de eso. Le agradezco mucho, Rucauf. Gracias. No, al contrario, un placer para mí, hasta siempre.